Hace 6.000 años antes de Cristo, según Paul Rivet, varios grupos indígenas cruzaron navegando el Océano Pacífico, unos desde Australia hasta llegar al sur del continente americano, otros desde la Polinesia y el continente asiático, navegaron y llegaron a Centroamérica y Norteamérica, para poder encontrar animales grandes y nuevas formas de alimentarse, ya que para esa época era la forma. Después de largos días navegando, sin saber, llegaron a un nuevo continente que iba a hacer que sus vidas cambiaran, ya que América se iba a convertir en un nuevo hogar y poco a poco se iba a ir separando de Europa y Asia. Se alojaron en el lugar más cómodo que encontraron y armaron sus chozas, para así poder descansar después de un largo viaje. Poco a poco se iban moviendo de localización, y mientras algunos seguían al grupo, otros se quedaban en lugares donde ya se habían alojado por un par de días. Pasaban los días y se iban acoplando a un nuevo territorio, a tal punto que se iban creando poco a poco reglas y normas que hoy en día algunas de ellas se siguen inculcando en la sociedad. La vida de los grupos culturales en la época del Paleondio era básicamente cazar animales. En distintos lugares se iban moviendo de territorio mientras cazaban a sus presas y iban construyendo sus propias chozas o fuertes mediante materiales que se conseguían en su camino. En la época del Mesoindio se caracterizan por el gran cambio climático y de la forma de vida de los mismos indígenas. Su aparición fue hace más de 8.000 años. Ellos solo cazaban animales pequeños, ya que para esas épocas todavía existían los paleoindios, ya que se especializaban en la caza de animales grandes como por ejemplo leones, elefantes, jirafas, rinocerontes, etc. El neoindio es el último periodo prehistórico antes del comienzo de la historia documentada en el continente americano. Se caracteriza por el surgimiento de la agricultura y la estabilización en los asentamientos. Esto generó que los pobladores cambiaran su estilo de vida nómada por otro sedentario. Otro de los grandes cambios que surgieron en esta época fue la aparición de la cerámica, de la cual hay evidencia que data de cerca del año 1000 a.C. El poblamiento del territorio venezolano fue un proceso complejo, marcado por una diversidad de grupos aborígenes de distinto nivel cultural. Se produjo por medio de oleadas humanas provenientes del área amazónica de las Antillas de América Central y Andina, hace 15.000 años antes de Cristo. La época indohispana, en el año 1498, se crea una nueva época en la civilización venezolana. Con la llegada de los conquistadores españoles, la época indohispana ha cambiado la cultura de los indígenas de nuestro país. Primero trataron de defender su territorio y luego fueron sometidos por los conquistadores, y así se fueron mezclando. Para esa época, los pueblos que hacían vida en Venezuela funcionaban de manera autónoma entre sí. Uno de los mayores cambios que fue que los españoles fueron centralizando y uniendo el control de todas las etnias y pueblos que conseguían a lo largo y ancho del territorio nacional. Además, se creó una nueva gran modificación en la raza indígena cuando se fueron mezclando con los europeos y los africanos, que llegaban con esclavos al oriente. Un dato curioso del poblamiento indígena en Venezuela actualmente es que según estimaciones oficiales, en la actualidad los pueblos indígenas de Venezuela son una población aproximadamente del 2.8 del total de general, que está por los 2 millones de habitantes. Actualmente los pueblos indígenas que quedan están agrupados en 36 familias, mayormente ubicadas en las zonas fronterizas y zonas costeras de Venezuela. Los estados con mayor número de población indígena de Venezuela actualmente son Amazonas, Anzoátegui, Apure, Bolívar, del Tamacuro, Monagas, Sucre y Zulia. ¿Cómo son las comunidades indígenas en Venezuela en la actualidad? Bueno, las comunidades indígenas se han podido adaptar de cierta forma. Se han adaptado a la tecnología y a la modernización, al igual que han formado parte de la política de su país, Venezuela.